record on this computer. Ah, ¿cacharon? ¿Esto es inglés o no, profe? Ah, no, mentira, esto es historia. Y entonces vamos a comenzar en donde lo terminamos la semana pasada, ¿cierto? ¿Se acuerdan que esta ya es la última presentación? Voy a subir el próximo lunes, otra presentación, pero no es una presentación con materia, ya con información. Es más bien un resumen de todos los webhooks que hemos hecho en el año, ¿ya? Esa es la intención de esta última parte del semestre, que sean webhooks retroactivos, ¿cierto? Retroactivo significa su significado en español es que tiene acción en el pasado, en cosas que se ocurrieron en el pasado. Entonces, como bien su nombre bien lo dice, ¿cierto? Este webquest que se va a subir la próxima semana es con la intención de que hagan el resto de los otros webquests que no han hecho. Recuerden que ahí tienen la lista de pendientes para guiarse con lo que les falta y con lo que no, ¿ya? Entonces, recuerden que siguiendo con nuestra clase, ¿cierto? Siguiendo con el hilo central, nuestra pregunta es ¿cómo es la política y la arquitectura en América? ¿Cierto? Entonces, ¿se acuerdan que nosotros conversamos que si, por ejemplo, ustedes estaban hablando con un gringo, ¿cierto? Con una persona de habla angloparlante, ¿cierto? Un estadounidense, por ejemplo, y les pregunta así como entre la conversación y todo, ¿cómo se dice? How is architecture and politics in America? Creo que así sería la pregunta, ¿cierto? Que les haría este estadounidense de inglés nativo, ¿cierto? No como yo. ¿Y ustedes qué tenían que responder, chicos y chicas? ¿Qué tenían que responderle a esta pregunta, ¿cierto? ¿Qué le responderían a ustedes si un estadounidense, por ejemplo, les pregunta cómo es la política y la arquitectura en América? ¿Se acuerdan que nosotros dijimos que tenían que responder? ¿Alguien se acuerda cuál era la respuesta que ustedes tenían que dar? ¿Alguien? ¿No? Estoy limpiando un poco el computador, está un poco sucio. ¿No? ¿Nadie se acuerda? Vamos, ¿alguien se acuerda? Sí, Vicente, estamos en historia, solo que estoy imaginando No se acuerda, Vicente. Recuerden que tienen que responder, si un estadounidense les pregunta, ¿cierto? Tienen que responder que es una mezcla entre la América precolombina, ¿cierto? Nuestros pueblos originarios, los incas, los aztecas y los mayas, con la civilización occidental, ¿cierto? Que así se le conoce a la civilización europea. ¿Se acuerdan que nosotros hablamos de esta civilización europea, ¿cierto? Que nos trae su arquitectura, nos trae su lenguaje, nos trae su religión, importante también, ¿cierto? Y nos trae también su jurisdicción, ¿cierto? Su forma de hacer política también nos trae. Recuerden que hablamos de eso la semana pasada, ¿cierto? Nosotros no vivimos bajo una monarquía incaica, ¿cierto? No tenemos a Manco Cápac como máximo autoridad de nuestras naciones, ¿cierto? No, nosotros tenemos un sistema democrático, ¿cierto? O republicano en algunos casos, ¿cierto? Que tiene un presidente, tiene un congreso, perdón, y también tiene una constitución. Entonces todo es el legado de Europa, ¿cierto? Entonces para que lo recuerden y para que vayamos haciendo un símil con lo que vamos a ver en esta clase. Recuerden que hablamos del Senado romano, lo que se parece a este Senado romano con el Senado chileno. Entonces, acá quedamos, ¿ya? Súper importante. Entonces, seguimos acá. Ah, Vicente, aprovechando que me había hablado por el chat, ¿sería tan amable de leer el texto número 1, por favor? Vicente Galarce. ¿Cuáles son? El texto número 1. El ciudadano no lo es por habitar en un lugar determinado. De hecho, los mépecos y los esclavos participan de la misma residencia, ni tampoco los que participan de ciertos derechos, como para ser sometidos a proceso o entablarlo. Es el caso de los niños aún no escritos a causa de su edad y de los ancianos librados de todo servicio. Se debería decir que son ciudadanos en cierto modo, pero no en un sentido demasiado absoluto, sino añadiendo alguna terminación. A unos imperfectos, a otros excedentes por la edad, cualquier otra semejante. Un ciudadano sin más, por ningún otro rasgo se define mejor que por participar en las funciones judiciales y en el gobierno. Entonces establecemos que los que participan de ella son ciudadanos. Tal es la definición de ciudadano que mejor se adapta a todos los así llamados. Muchas gracias, Vicente. Vicente, ¿quién escribió estas palabras? Aristóteles.
Aristóteles, ¿cierto? Uno de los grandes pensadores del pueblo griego, ¿cierto? De la filosofía griega y de este pueblo, de este uno de los primeros pueblos. ¿Se acuerdan que nosotros hablamos de los griegos en nuestra segunda unidad, ¿cierto? Los cuales avanzaron muchas cosas que hoy en día nosotros todavía tenemos, ¿cierto? El concepto de polis, de vida en comunidad, ¿cierto? El concepto de ciudad, el concepto de democracia, el concepto ¿Qué otro concepto acuñaron estas personas? Acuñaron otros conceptos que ahora en este momento no recuerdo, espero que ustedes sí lo recuerden, este men. Pero bien, entonces aquí tenemos, ¿cierto? Una definición que Aristóteles da al concepto de ciudadano, ¿cierto? Una definición bastante cruda, por así decirlo, ¿cierto? Una de las primeras definiciones de ciudadano. En la actualidad, ¿cierto? Nuestra constitución política, ¿cierto? Nuestra constitución, nuestro credo, por así decirlo, nuestra Biblia de la política, por así decirlo, ¿cierto? También habla de qué es un ciudadano, ¿cierto? Y cómo debería comportarse un ciudadano. Pero no lo define de forma tan cruda como lo define Aristóteles, ¿cierto? Veamos cómo dice. En el artículo 13 de nuestra Constitución de la República dice, dos puntos. Son ciudadanos los chilenos que hayan cumplido 18 años de edad y que no hayan sido condenados a pena aflictiva, ¿cierto? Aristóteles, por su parte, dice, los niños aún no inscritos a causa de su edad, se deberá decir que son ciudadanos en cierto modo, pero no en un sentido demasiado absoluto, ¿cierto? Ahí nosotros nos ahorramos esa parte, no la decimos, pero la inferimos, ¿cierto? Porque dice son ciudadanos los chilenos que hayan cumplido 18 años de edad. Entonces, profe, yo que soy un alumno, ¿cierto?, de octavo básico, de séptimo básico, perdón, no soy un ciudadano, y yo te respondo, eres un ciudadano chileno, ¿cierto?, con la nacionalidad chilena, pero no con la edad suficiente para sufragar, ni tampoco para acceder a cargos públicos, ¿cierto? Entonces dice, más abajo, la calidad de ciudadano otorga los derechos de sufragio, de optar a cargos de elección popular y los demás de la Constitución o la ley confieran. ¿Saben qué? Pensándolo bien, yo cambiaría esto. Yo colocaría que los niños son ciudadanos, pero que aún no tienen la edad suficiente para sufragar. Yo haría consciente a los niños de esto. Tratándose de los chilenos a que se refieren a los números 2 y 4 del artículo 10, entre paréntesis, hijos de padre o madre chilenos nacidos en el extranjero y nacionalizados por gracia, el ejercicio de los derechos que les confiere la ciudadanía estará sujeto a que hubieran estado avecindados en Chile por más de un año. Acá tiene hay una respuesta, ¿cierto? Por si acaso, los metecos que habla en el texto número 1 de Aristóteles, los metecos son los extranjeros, ¿ya? Es lo mismo. Artículo 14. Los extranjeros avecindados en Chile por más de 5 años y que cumplan con los requisitos señalados en el inciso primero del artículo 13, es decir, en el inciso que dice acá, ¿cierto? Podrán ejercer el derecho del sufragio en los casos y formas que determine la ley. Los nacionalizados, en conformidad al número 3 del artículo 10, entre paréntesis, extranjeros con carta de nacionalización, tendrán opción a cargos públicos de elección popular, perdón, solo después de 5 años de estar en posesión de sus cartas de nacionalización. ¿Ok? Súper importante, porque por ejemplo Aristóteles en esta época, ¿cierto? En la época del derecho griego, no le da la posibilidad de ser ciudadano a los metecos o a los esclavos. Tenemos que recordar que en nuestra época ya no existen los esclavos, por supuesto, no oficialmente, ¿cierto? Y los metecos y los extranjeros tienen la posibilidad de obtener la nacionalidad, ¿cierto? Si viven en Chile por un cierto tiempo. No así Aristóteles, que dice que no pueden ser ciudadanos directamente, ¿cierto? A pesar de que participen de la misma residencia que los chilenos. Bien, entonces ahí yo les nombré algunas diferencias, ¿cierto? Que podemos encontrar entre estos dos textos, pero si se dan cuenta, ¿cierto? Si los leen y los comparan, ambos están hablando de lo mismo, ¿cierto? Solo que lo reformulan con el objetivo de que no suene tan crudo, por así decirlo. Porque, por ejemplo, Aristóteles dice, es el caso de los niños aún no inscritos a causa de su edad y de los ancianos liberados de todo servicio. Se deberá decir que son ciudadanos en cierto modo, pero no en un sentido demasiado absoluto,
sino añadiendo alguna determinación a unos imperfectos. Y ustedes no son imperfectos, ¿cierto? Ustedes simplemente aún deben adquirir más experiencia en la vida, ¿cierto? Pero eso no quiere decir que sean imperfectos. A otros, excedentes por la edad o por cualquier otro semejante. Se dice que los ancianos son excedentes por la edad. Hoy en día, una persona por ser muy anciana, ¿se le puede negar el voto, chicos y chicas? No, 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 ¿cierto? Y si un anciano se encuentra en silla de ruedas y le cuesta mucho ir a votar, ¿se le quita su derecho a voto? no, No, no. ¿cierto? Se le hace lo que se le llama el voto asistido, ¿cierto? En el cual él asiste con un acompañante para poder votar o hay un asistente dentro del local o la sede de votación, ¿cierto? Entonces, súper importante esto también, que ya no existe un excedente por la edad para estar habilitado para sufragar, ¿ok? Seguimos. Entonces, respondiendo a estos textos, entonces, en base a lo leído, ¿cierto? ¿Cómo se puede definir un ciudadano? ¿Cómo ustedes definirían a un ciudadano? Yo tengo, Cuéntenme, ¿cómo lo definirían? dice, ser ciudadano es tener derecho de sufragio, de optar a cargos de elección popular, participar en funciones que otorguen las leyes y el gobierno. Entonces, en grandes palabras, podríamos decir que ser ciudadano es tener derecho a participar en la política, ¿cierto? Yo creo que, Sí, y punto. Ser ciudadano es tener derecho a participar en la política. Hoy en día, ¿cierto? En Chile se puede después de los 18 años, ¿sí? Pero esto igual podría ponerse en la palestra, por así decirlo, ¿cierto? Porque los últimos precursores de un cambio político en Chile, ¿cierto? No fueron en su mayoría los ciudadanos mayores de 18 años, ¿cierto? Fueron los secundarios, los alumnos de la enseñanza media, los que gran parte movilizaron grandes cambios en la política. Ahora bien, por supuesto que se necesita a la gente de los cargos políticos para que estos cambios se hagan tangibles, se hagan reales, ¿cierto? Entonces, pero los precursores, por así decirlo, los que encendieron la chispa, por así decirlo, fueron los ciudadanos que paradójicamente no tienen derecho a voto, pero al parecer también tienen una opinión política. Por lo tanto, chicos y chicas, ustedes también tienen derecho a opinar en política. Ustedes, si quieren, pueden instruirse y tener las mismas herramientas que tiene una persona adulta para poder ver por quién votarían, ¿cierto? ¿Por quién ustedes creen que este es el camino correcto que Chile debería seguir, ¿cierto? Porque creen ustedes que deberían votar quizás, miren, este político me cae bien porque quizás aplicaría más medidas para prevenir el medio ambiente, ¿cierto? Para luchar contra el calentamiento global, por ejemplo. Y nosotros sabemos que el calentamiento global es un problema que sobre todo a ustedes los jóvenes les va a afectar. Bueno, hablo, ustedes los jóvenes, yo igual soy joven, también me va a afectar, por supuesto, pero ustedes como son más jóvenes, lo van a ver más real y lo van a ver más cercano. Dos, ¿qué semejanzas y diferencias hay entre ambas lecturas? ¿Qué diferencia crucial ustedes le darían a estas dos lecturas? Que ambas hablan de ciudadanía, ¿cierto? Pero tienen sus diferencias. ¿Alguien me puede decir alguna diferencia entre estos dos textos? Yo nombré varios recién, algunas diferencias. yo, mister, A ver, dice, el ciudadano está obligado a participar en el gobierno para ser llamado ciudadano. ¿en cuál texto dice esto, Javier? Ah, profe, ¿En cuál de los dos textos dice esto? Ah, lo está buscando en internet. Ya, no, ya, no se preocupe, no se preocupe. Léalo de nuevo, es a que, ver. mister, Léalo de nuevo. es que, es que ya había mandado el trabajo, entonces lo tengo listo. Dice, el ciudadano está obligado a participar en el gobierno para ser llamado ciudadano. El ciudadano está obligado a participar en el gobierno para ser llamado ciudadano. Yo creo que eso se hace real en el texto número uno, ¿cierto? Porque Aristóteles obliga de alguna forma a los que tienen esta condición de ciudadano a hacerse partícipe de la política. Pero, por ejemplo, hoy en día uno puede no ser un alcalde, no ser un gobernador, y si tiene que ir a votar, ¿está en su obligación de ir a votar?
tenemos que recordar que no. El voto se hizo no obligatorio en el año 2014. Anteriormente, probablemente si ustedes les preguntan a sus padres, les van a decir que antes sí tenían la obligación de ir a votar. Y si no votaban, eran penalizados con una multa, ¿cierto? Que se hacía en dinero, o podía incluso llegar a la pena de cárcel. Hoy en día no, ¿cierto? El voto no es obligatorio. Y esto es bastante paradójico, ¿cierto? Porque esto que debería ser un derecho libre de ciudadanos, ¿cierto?, de no ir a votar, a veces es un problema para la sociedad. Porque, por ejemplo, en las últimas elecciones presidenciales en Chile, el 50% de la población que estaba habilitada para votar no fue a votar, chicos y chicas. Y ustedes comprenderán que si Piñera, el presidente que tenemos en la actualidad, salió electo con el 50% de los votos, ustedes entenderán que ese 50% representa en realidad solamente al 25% del espectro total que estaba habilitado para votar en ese momento. Por lo tanto, eso implica que el gobierno electo, ¿cierto?, no tenga una credibilidad real en la gente, ¿cierto? Por eso es que la desaprobación de Piñera es tan grande, porque el otro 75% del país no lo votó. Pero eso también no es que el pueblo tenga razón. Vamos, que ese 50% que probablemente está criticando a Piñera no votó. Entonces, ¿cómo quieres criticar a un presidente cuando tú no fuiste a ejercer tu derecho a voto? ¿Se entiende cuál es el problema? Que sí, uno puede tener su opinión que quiera con un presidente, ¿cierto? Pero si no fuiste a votar, tienes que también tener en cuenta que afectó el hecho de que tú no hayas ido a votar. Entonces, sí, ¿qué semejanzas y diferencias hay entre ambas lecturas? Bueno, mi respuesta o mi clase, ¿cierto?, se desvió un poco de esta pregunta, pero se entiende un poco la idea. 3. ¿En qué sentido nuestra democracia es una herencia clásica? ¿En qué sentido nuestra democracia, ¿cierto?, el texto número 2, se hereda del texto número 1, chicos y chicas? ¿Qué podríamos decir? Ah, mire, profe, esto que está acá está dicho de otra forma, pero se encuentra en este texto número 1. ¿Alguien? Mister, Cuénteme. yo tengo algo, dice que solo existe un legado de conceptos políticos fundamentales de la Grecia clásica, tales como ciudadanía, democracia, tiranía política. Pero sobre estos conceptos, la idea central de esta herencia se ha mantenido en la diferencia que ha permanecido entre ciudadanos y gobernantes, entre Estado y sociedad. ¡Wow! Simplemente una respuesta hermosa, Javiera. Muchas gracias por la respuesta. Y la verdad que sí, ¿cierto? Los conceptos principalmente es lo que hemos mantenido de esta herencia clásica. Porque si lo piensan, muchas cosas han sido cambiadas. Por ejemplo, el concepto de meteco y de esclavitud ya no existe en nuestra actualidad, ¿cierto? Y han sido reemplazados por el artículo número 14, ¿cierto? El cual le da derecho jurisdiccional a los extranjeros, ¿sí? Por ejemplo, el concepto de niñez, podemos decir que el concepto de niñez, ¿cierto? Eso es algo que se mantiene, ¿cierto? De que aún se encuentra de que la edad es un determinante importante para ser considerado un ciudadano con derecho a voto o no. No obstante, eso se pone en la crítica, como yo dije anteriormente, pero, por ejemplo, en este texto número 1 no se dice desde qué edad uno es niño o desde qué edad no. Nosotros sabemos que en la cultura griega, ¿cierto?, eran los varones mayores de 22 años, padres de familia, ¿cierto?, los que eran considerados ciudadanos. Pero hoy en día no, ¿cierto? No es necesario ser un padre de familia, simplemente se necesita ser mayor de 18 años y no haber sido condenado a una pena aflictiva. Sí, se puede decir que eso se mantiene un poco. De 18 a 22 años no ha cambiado mucho el panorama, ¿cierto? Ha disminuido un poco la edad, pero aún así, yo que ya cumplí 18 años y pasé por esa edad, me atrevería a decir que a los 18 años uno todavía no está muy claro para dónde se dirige el mundo, muy claro para dónde se dirige la vida, personalmente, yo a esa edad. Pero, pero bueno, si el gobierno considera que a los 18 años uno ya tiene la edad para votar, ok, correcto, se respeta. Bien, muy buena tu respuesta, Javiera, yo creo que está clarísima, contundente, perfecto, muchas gracias.
Bien, una vez entonces Cada vez establecido, una vez entonces establecido la política, ¿cierto? Recuerden que nuestra pregunta central siempre es cómo es la política y la arquitectura en América. Una vez ya visto que nuestra política es un legado romano, es un legado griego, es un legado de Occidente, es un legado europeo, ¿cierto? Vamos a ver cómo es nuestra arquitectura. Porque, profe, usted dijo que al gringo había que responderle que esto es un legado tanto de América como de Europa. Y aquí, en esta política, no tenemos nada de un legado originario, ¿cierto? De nuestros pueblos originarios, nuestro legado indígena. Pero entonces yo les digo, entonces veamos la arquitectura, pues. Veamos cómo es la arquitectura y veamos si acá en la arquitectura tenemos algo para poder aferrarnos, ¿cierto? Algo para poder decir, sí hay un legado en nuestros pueblos originarios, ¿cierto? Si hay un legado en nuestra América precolombina. Déjenme un poquito, estoy buscando este video que dura un poquito. Bien, acá está. Entonces ahora dejamos de transmitir esto. Volví yo, perdonen mi cara, ¡ay, qué horrible! Bueno, no importa. Compartir el sonido, compartir el video. Bien. Entonces, atentos al video. Creo que no hablan, simplemente es un recorrido por Machu Picchu. Fíjense mucho en cómo es la arquitectura, ¿ya? Fíjense en los caminos, cómo están construidos, fíjense en esos detalles, por favor.
Perfecto. Muy bonito todo, ¿cierto? Muy turístico, muy llamativo. Eh, pero ahora les pregunto yo a ustedes. eh, ¿Ustedes les gustaría vivir en... Ya, pero primero de todo partamos por esta pregunta. ¿Cómo eran los lugares en Machu Picchu? ¿De qué material estaban construidos? De piedra. De piedra principalmente, ¿cierto? Si se fijan, los caminos eran de piedra, las murallas eran de piedra, ¿cierto? Absolutamente toda la arquitectura inca, ¿cierto? Era hecha de piedra. Entonces, si ustedes tuvieran la posibilidad de vivir en una casa hecha con madera, ¿cierto? Una casa de carácter colonial, ¿cierto? De carácter español, por así decirlo, y vivir en una casa de piedra, ¿en qué lugar preferirían vivir? ¿En una casa de piedra o en una casa con arquitectura colonial? En una casa de piedra. Una casa de piedra, dice Javiera, ok, ya. Yo de arquitectura colonial. Yo también personalmente arquitectura colonial, honestamente, me parecería muy inhóspito vivir en una casa con el material con el cual vivían los incas, ¿cierto? Y los españoles, Martín, pensaron lo mismo que nosotros, dijeron, ya, sí, muy bonito, aprovechemos esta ciudad, ¿cierto? Porque recuerden, tenemos que recordar que lo queramos o no, estos tipos fueron los que ganaron la conquista, ¿cierto? Entonces los españoles dijeron, ya, mira, aprovechemos que están los caminos construidos, aprovechemos que está la arquitectura construida y nosotros sigamos mejorando esta arquitectura, ¿cierto? Nosotros sigamos construyendo nuestra propia arquitectura y el Cusco terminó viéndose un poco como lo ven aquí, ¿sí? Con Machu Picchu, el lugar turístico, los nombres de Machu Picchu estaban escritos ¿cuál es el idioma de los incas? No recuerdo cuál era el nombre del idioma de los incas, pero estaba escrito en lengua originaria, ¿cierto? Aborigen, pero de una vez que llegaron los españoles, ¿cierto? En 1452, el Cusco, que era la capital del Imperio Inca, se empezó a ver más así, ¿cierto? Con una arquitectura tipo colonial, con una arquitectura tipo europea, ¿cierto? Y vamos, que yo personalmente, por supuesto que preferiría vivir en una casona más parecida a esto, ¿cierto? Bueno, también porque personalmente se parece mucho más a lo que uno tiene en la actualidad, ¿cierto? Es en ese sentido más parecido a las construcciones contemporáneas. Dicho esto, ¿cierto? También tenemos la capilla, ¿cierto? Porque tenemos que recordar que el pueblo incaico era para ellos un pueblo pagano, ¿cierto? Tenía diferentes costumbres religiosas y por lo tanto era importante de alguna forma cristianizarlos. Recuerden que esa era la misión o la justificación con la cual habían invadido América Latina. Entonces, producto de esto, por esto es que nosotros decimos que América es una mezcla entre los pueblos originarios, ¿cierto? Porque como vimos el Cusco en sus alrededores, ¿cierto? Y sobre todo en su lugar turístico, eran construcciones de piedra, pero una vez que llegaron los españoles, ¿cierto? A asentarse a esta parte del mundo, construyeron con los conocimientos que ellos tenían desde Occidente y el Cusco terminó viéndose más o menos así, ¿cierto? Como ustedes lo ven en este momento, que es una ciudad que se ubicaba en la sierra, ¿cierto? En los Andes. Eso es netamente incaico, ¿cierto? La ubicación, la tradición, los caminos, son todo netamente incaico, pero después se ve claramente el predominio de la civilización occidental, ¿cierto? Vamos, que lo queramos o no, hablamos su mismo idioma, en su gran mayoría en su gran mayoría la población latina es cristiana, y en su gran mayoría la población latina aplica el derecho jurídico occidental, no en su gran mayoría, me atrevería a decir que todos. Entonces está bastante claro el vencedor, por así decirlo, cultural de esta lucha. ¿Sí? Bien, entonces vamos a dejar la clase hasta aquí, creo yo, chicos y chicas, porque el tiempo no me da. Voy a sacarle un pantallazo, como siempre, a esta lista. Vamos a hacer acá, vamos a guardar acá, y este es el famoso séptimo B, ¿cierto? Tan conocido por ser un curso tan responsable. Séptimo B 2, porque tengo la lista de la semana pasada. Bien. Entonces,